Continuaremos con el desarrollo del punto 3.12 del programa, antecedentes y proceso cultural, una síntesis, interinfluencias ambientales y culturales. En esta clase y las 3 subsiguientes abordaremos el período clásico maya. Como lo hicimos con el período preclásico, vamos a tomar los límites cronológicos propuestos por Osvaldo Silva, que sería desde el 250 hasta el 900.000 después de Cristo. Al final de la clase anterior, explicamos que la aparición de las monarquías hereditarias y su multiplicación será el acontecimiento político que va a marcar el comienzo de la época clásica. Clásico es un término que popularmente designa una época de gran esplendor, cuando el urbanismo y la arquitectura descollaron de la mano del bienestar superlativo de las élites, la prosperidad del comercio, la potestad indiscutida de los gobernantes y una gran evolución del conocimiento, de la escritura, el calendario y la astronomía. El surgimiento de estas monarquías hereditarias va a ser un poco más tarde que en los estados olmecas y zapotecas, y el nacimiento de estas instituciones va a correr paralelo al desarrollo de la escritura jeroglífica. Por ejemplo, los glifos emblema. Esta imagen muestra un ejemplo de glifo emblema, que es el símbolo de un gobernante, de un señor, de una jau. Enseguida vamos a explayarnos en la figura de la jau, seguido del nombre de la ciudad o del reino que gobierna. Ese glifo los va a distinguir frente a las demás ciudades y señores. El sistema de escritura maya es muy complejo y es la única escritura de Mesoamérica que ha sido descifrada por especialistas. Una palabra podía escribirse con signos o glifos que representaban sonidos de sílabas individuales, o sea, fonéticos, o bien toda una palabra, logógrafos. La naturaleza de este sistema fue descifrado a mediados del siglo XX, en principio por Berlin y Prokuriakov, pioneros en el estudio de la escritura maya. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, la palabra Balam, que significa jaguar, podía escribirse dibujando la cabeza de un felino, que eso significaría un símbolo logógrafo, es decir, una imagen representa una palabra, o con signos silábicos. El desciframiento de esta escritura permitió acceder a una historia política narrada por sus propios hacedores, y cuando hablamos de hacedores, hablamos de las élites gobernantes. Vemos allí una imagen en donde se muestra 3 de los principales códices mayas, el de Dresde, en el centro el de París y el de la derecha el Madrid. Un ejemplo de escritura en otro soporte, que es una estela lítica, está allí presentado en un dibujo de Linda Schill de una estela de Copán. En el link que les voy a dejar es el acceso a un sitio con una base de imágenes de esta epigrafista. Ella dibujó y calcó centenares de estelas e inscripciones, y según sus deseos los descendientes las han concentrado en una base con una calidad impresionante para la consulta pública por parte de estudiosos o interesados en la temática. Entonces tenemos que esta escritura era una escritura hecha por especialistas para comunicar los deseos de la élite gobernante, y se hacían distintos soportes: en papel de amate, como vimos los códices, en materias líticas o rocas como las estelas, y también en las fachadas de los edificios de los grandes centros.
La arqueología, por su parte, nos va a aportar información sobre aspectos relacionados con la vida material, la vida cotidiana y las condiciones en las ciudades y campos de este período, con lo que la suma de todos estos registros ha derivado en un conocimiento pormenorizado del período y en una continua expansión. En los últimos años, las investigaciones acerca del maya clásico han sido excepcionales, tanto por su volumen como la diversificación de temáticas y enfoques. Vida cotidiana, dieta, vestimenta, guerra, la sexualidad, la división sexual del trabajo, los animales domésticos, la vejez entre los mayas son algunos de los temas desarrollados, por solo dar ejemplos que demuestran esta multiplicidad de vías de investigación y, por supuesto, en una cantidad inasible para proporcionar una síntesis, pero alentadora en el sentido de la actualización permanente del conocimiento que vamos a tener respecto de esta sociedad. El período clásico temprano se distingue por la influencia teotihuacana, la gran urbe de la región central mexicana. Esta influencia se distingue por ejemplo, la copia del estilo arquitectónico teotihuacano típico, que es el talud tablero, estilo que va a ser copiado no solo o imitado en este periodo clásico, sino también en el posclásico maya. Otro rasgo es la forma cilíndrica de las fosas funerarias, la presencia de objetos suntuarios de intercambio, como cerámica, piezas de obsidiana verde y gris de origen que se ha determinado claramente de origen mexicano. Las inscripciones en monumentos también nos informan de esta influencia, porque tenemos, como en esta imagen que vemos a la derecha, la representación de dignatarios vestidos con atributos teotihuacanos, ¿sí? Que puede verse en los estandartes, en los tocados, en los pectorales. En las decoraciones cerámicas también se representa a comitiva de guerreros, en donde mayas y teotihuacanos se encuentran claramente distinguidos por sus distintos rasgos físicos y vestuarios. Otras son las representaciones de Tlaloc bajo distintos soportes y también el análisis de estroncio de los restos óseos humanos. Estos estudios isotópicos, en este caso el del estroncio, se utilizan para explicar aspectos de la movilidad de las poblaciones, a partir del análisis del esmalte dental, para saber si éste emigró o permaneció toda su vida en un sitio determinado, porque además de la muestra concreta de estos esmaltes dentales de los individuos esqueléticos, esto se va a correlacionar con el nivel de estroncio presente en el suelo de las distintas regiones. En conjunto, todos estos indicadores permiten suponer movimientos, incursiones de gente procedente de Teotihuacán, que van a imponer en el territorio maya símbolos, ideologías y gustos venidos del centro de México. En las tierras centrales, la influencia teotihuacana en la arquitectura se visualiza en Tikal a fines del siglo IV y en la primera mitad del V, y en Oaxactún y Yaxá también se hallan influencias teotihuacanas en su patrón de trazado urbano. Todavía se discute el alcance de estas relaciones e influencias, pero en principio no se trataría de avanzadas de tipo imperialista, con excepción de Caminalhuyú, en las zonas altas de Guatemala, donde probablemente grupos independientes se incrustaron en el nivel de gobierno por medio de matrimonios con mujeres maya y funcionaron como un enclave comercial del centro de México. Se ha documentado la existencia de no menos de 50 reinos o ciudades dispersas, de pequeño, mediano o gran tamaño. En las selvas de las tierras bajas del sur tenemos como ejemplo a Chiapa de Corzo,
Toniná, Palenque, Piedras Negras, Altar de Sacrificios, Oaxactún, Tikal, Puciljá, Quiriguá y Copán, siendo las más importantes en cuanto a cantidad de población, influencia sobre otros centros y control de redes comerciales, Tikal y Copán. En las tierras bajas del norte tenemos a Civilchatún, Acancé, Oxtintox, Yaxuná, Cobá y Becán, y en las tierras altas Caminaljuyu. Esta es una imagen del núcleo de la ciudad de Tikal, en Guatemala. Tenemos aquí dos mapas de los principales sitios mayas del Clásico temprano y en el Clásico tardío, en donde podemos ver la diferencia entre uno y otro período en la multiplicación de estas ciudades. El sistema de asentamiento en el maya clásico va a ser el de la ciudad dispersa. La ciudad dispersa va a incluir al núcleo cívico, pero también a las áreas productivas dedicadas a la agricultura y que dependen de ese núcleo. Tenemos en el núcleo la residencia de la autoridad política, los servicios religiosos, los juegos de pelota, construcciones como templos, palacios, recintos para la acumulación de excedentes y productos. Fuera del núcleo cívico tendremos las chozas campesinas en pequeñas agrupaciones móviles. Lo son móviles en la medida en que su lugar de residencia va a ir cambiando conforme a cómo se va a producir la rotación de las tierras para no mermar la productividad. Estas construcciones en estas ciudades van a festejar al poder dinástico exaltando el nombre de los ancestros y elogiar las conquistas del líder. El mundo rural y el mundo urbano, bajo este sistema, van a estar unidos por tierra sobre una especie de huellas sobre la tierra generadas por la circulación, y también estas ciudades van a estar interconectadas entre sí por la navegación de ríos y arroyos navegables que, como vimos en los temas relacionados a las áreas mayas, los hay muchos y son navegables en el curso bajo. Tenemos la consagración de los templos como lugar de entierro de los antecesores divinizados de los linajes, a los palacios complejos funcionando tanto como sedes administrativas y residenciales, y los juegos de pelota como focos de cohesión, identidad y relevancia ritual relacionada con la élite. En las fotos vemos el Palacio 1 de Tikal y a la derecha el juego de pelota que se halla también en este núcleo urbano.